con nosotros. No. Nos perdemos, Señor. No sabemos dónde ir. Perdemos el rumbo. Porque somos tuyos, Señor. Dependemos de ti, de tu dirección, de tu consejo, de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque encontramos en tu palabra cada día, cada mañana. Encontramos la dirección. Porque tu Espíritu Santo te despierta por la mañana bien temprano con nosotros y nos prepara para empezar la jornada. Y acabada la jornada, cuando volvemos a casa y ya nos vamos a acostar, te damos gracias de nuevo, Señor, porque hemos estado en tu presencia. Sin saberlo, tú estabas al lado nuestro. A veces caminamos y no sabemos, no recordamos eso, que Él está a nuestro lado. Aquí está a tu lado. No estás solo. Y tú que estás ahí escuchando en tu casa quizá o donde estés, no estás solo. Él está a tu lado. Precioso Señor, queremos estar en tu presencia, vivir en tu presencia, caminar espiritualmente. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Guárdanos, Señor.
presencia. Gloria al nombre de Dios. Bendito, aleluya. Presencia. Nuestro hogar. Aleluya, Dios. Te alabamos, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Permanecemos unidos a ti. Permanecemos unidos. No nos queremos separar en ningún momento, Señor. Por eso clamamos, por eso cantamos, por eso adoramos tu presencia. Descansamos en ti, en tu presencia. Cobramos fuerzas en tu presencia. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansamos en ti, Señor. Yo vi esta espada y la pared, rodeado de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una sola vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que todo pasa bajo el cielo. Conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Nunca nos has dejado, nunca nos dejes. Siempre has estado ahí, siempre has estado ahí. Tu palabra nunca falla, siempre se cumple. Es parte de un propósito, es tu plan con nuestras vidas, Señor. Tú conoces todo y todo tiene una razón. Jesús, Jesús.
Eres Rey, enaltecido. Tu iglesia, esta iglesia, todas las iglesias del Señor Jesucristo, claman hoy y declaran que tú eres Rey sobre toda la creación. Somos siervos tuyos para tu gloria. Queremos levantar nuestras voces para tu gloria. El siervo se vistió hasta los humos y Dios dio la muerte.
Gracias por ese amor. Gracias, Señor. Te entregaste por nuestra vida, tu vida por la nuestra. Gracias por ese amor, por esa enseñanza que recibimos, ese sacrificio. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Ese cántico es lo que declaramos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Todo el palacio de un rey.
ese mensaje que con tanto amor nos prepara todas las semanas nuestro pastor Miguel. Adelante, pastor. Gloria al Señor, pues vamos a dejar que los jovencitos pasen aquí delante para orar y para entrar en la habitación, para que ellos puedan recibir también la palabra del Señor. No hay nada mejor ni nada más importante que conocer la palabra del Señor. Así es. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de leer tu palabra y aprender de las lecciones que nos dan para nuestra vida diaria. Te pido que tanto Nuria como David, como Anaí, Señor, ellos puedan, Señor, ir aprendiendo de tu palabra y poniéndola en sus vidas, Señor, y viviéndola, Señor, cada día. Guárdalo en el instituto, en el colegio, guárdalo de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Hace ya varios días que me está rondando una canción en la cabeza y que ya sabes que yo no soy muy amante de la música, pero es una canción que no para de sonarme en mi mente y pues ha dado pie a que el mensaje de hoy pues hable un poco de lo que es el título de la canción y la verdad que el principio de la canción o del estribillo, no lo sé, que dice: asombroso nuestro Dios, asombroso es. ¿Vale? Pues vamos a orar y vamos a pedir que Dios bendiga su palabra y que Dios pueda hablar a través de mí en este día. Señor, quiero darte las gracias por tu palabra, por el poder de tu palabra, porque tu palabra, Señor, nunca vuelve a ti vacía, Señor. Aunque nosotros quizás no veamos el fruto, Señor, pero tu palabra nunca vuelve a ti vacía, porque o trae salvación al corazón que la acepta, o trae juicio y condenación para aquellos que rechazan tu palabra. Pero tu palabra es poderosa, Señor, y yo te pido que tú puedas usarte de mí para traer tu palabra viva y eficaz en esta mañana, Señor, que tú unjas tu palabra con tu Espíritu Santo y con poder, para que tu palabra, Señor, pueda encontrar buena tierra en los corazones, pueda echar raíces profundas, pueda partir las piedras, pueda desarraigar los espinos, de tal manera que tu semilla pueda dar fruto al 100 por uno, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses en este día, que tú tomes control de todo mi ser, de todos mis pensamientos, y que me ayudes, Señor, a hablar solamente la palabra que tú quieres para tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que esta canción que no para de golpear mi cabeza, quizás también porque con la edad cada vez me doy más cuenta que nuestro Dios es asombroso. Lo mires como lo mires, Dios es asombroso. Es imposible que podamos llegar a conocerlo en su totalidad. Pretender conocer a Dios en su totalidad es como si una bacteria del plancton del Atlántico quisiera conocer las maravillas del universo. Le resultaría imposible. De la misma manera, a nosotros que tenemos una mente tan pequeña, tan contaminada por el pecado, nos resulta imposible entender la mente de Dios. Y por eso cada día más tengo que proclamar que Dios es asombroso. Desde el principio hasta el final de la Biblia, Dios se revela como un Dios asombroso, pero es asombroso no solo por su grandeza, sino a la vez porque se cuida de los detalles más pequeños. Nada escapa a su control. Él tiene cuidado, ya digo, de los detalles más pequeños. Todo lo que ocurrió en la vida de Jesús fue con
Dios ya lo había anunciado muchos siglos antes. Una de las cosas que me asombran, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, es que creo que son 700 años antes de Cristo, el profeta, si no recuerdo mal, Miqueas, anuncia que el Mesías nacería en la ciudad de Belén. Y yo me pregunto, que mi hija naciera en Cartagena era fácil, mi mujer y yo vivíamos en Cartagena. Pero si miráis el mapa de Israel, Belén está en el sur y Nazaret está en el norte. ¿Cómo iba a ingeniárselas Dios para que Jesús naciera en Belén cuando José y María vivían en Nazaret? No fue que un ángel se le presentara a José y a María y le dijeron: oye, José y María, tenéis que emigrar a Belén porque tenéis que hacer que se cumpla la profecía del lugar del nacimiento del Mesías. No. Dios es tan grande y tan asombroso que pone en el corazón de un emperador perverso, corrupto, un pagano que vivía a 2000 kilómetros de Israel y que no tenía ni idea de las profecías de Israel, le pone en el corazón que en el momento preciso promulgue un censo de empadronamiento que haga que unas personas que él no conoce tengan que marchar de Nazaret, donde estaban viviendo, a la ciudad de Belén. Daros cuenta de lo asombroso de la mente de Dios, del control que Dios tiene de todas las cosas. 700 años antes anuncia que Jesús nacería, o que el Mesías nacería en Belén. Pero José y María viven en Nazaret. Así que él mueve los hilos de la historia para hacer que un pagano como era el Tiberio César promulgue un censo para, no sé si solo para Israel o para la región aquella, de tal manera que José y María tienen que viajar a Belén en el preciso momento en el que María está a punto de dar a luz. Así que el Mesías acaba naciendo en Belén, donde el profeta lo había anunciado. Pero hoy no quiero centrarme en esto, hoy quiero que veamos cómo Dios es asombroso. Ya digo, Dios se revela como un Dios asombroso desde el principio hasta el final de la Biblia. Él que es el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, que podría haber destruido por completo a la humanidad con una sola palabra. Sin embargo, desde Adán hasta el final de Apocalipsis, vemos a un Dios que ama, cuida y se preocupa de los seres humanos. Para mí esto resulta asombroso. Dios de un plumazo, con una sola palabra, podría haber destruido a la humanidad en el principio, en el momento que Adán y Eva pecan. Sin embargo, Él se toma la molestia, por el amor que siente por nosotros, se toma la molestia de cuidar a la humanidad hasta el más mínimo detalle, para que un día pudiera nacer el Mesías, que nos abriría las puertas de par en par a poder entrar en la presencia de ese Dios tan grande, tan poderoso, de ese Dios tan asombroso. La verdad es que cuando leo el relato de la creación, veo, y hoy me voy a centrar solamente en los primeros capítulos del Génesis, para que podamos ver cómo nuestro Dios es un Dios asombroso. Cuando leo el relato de la creación, veo a un Dios asombroso que solo con el poder de su palabra es capaz de crearlo todo a partir de la nada. Para nosotros poder crear algo, necesitamos un soporte, ya sea un escultor para hacer una obra de una escultura, un pintor. Cualquier creación que hagamos necesitamos un soporte, pero Dios lo creó todo por el poder de su palabra. No había nada, absolutamente en el universo no había absolutamente nada, y solo porque Él habló,
todo se hizo. Y me resulta asombroso ver cómo Dios crea al ser humano. Dios, para crear a los animales, a las plantas, para crearlo todo, simplemente usa el poder de su palabra. Sin embargo, cuando Él va a crearnos a nosotros, se toma la molestia, si podemos decirlo así, se toma la molestia de no solo hablar, sino que Él se agacha hasta la tierra, coge barro en sus manos y nos modela. Y una vez terminado el muñeco de barro, me lo puedo imaginar mirándolo con ternura, viendo la obra de sus manos y acercando su boca para casi darle un beso. Y estando su boca a poca distancia del muñeco de barro, le sopla con suavidad y con cariño, dándole vida y transmitiéndole su imagen y su semejanza. Pero mi asombro al leer los primeros capítulos de la Biblia no se queda ahí. Vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, donde se los relata justo después del pecado de Adán y Eva. Damos cuenta que Dios se toma esas molestias para crear al ser humano, le sopla aliento de vida, le transmite su imagen y su semejanza para tener una relación con el ser humano. Él quería tener una relación de amor con el ser humano. Pero ya sabemos que Adán y Eva pues tomaron la decisión equivocada de darle la espalda a Dios. Y ya digo, vamos a leer en el Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, donde dice: luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? En estos versículos sigo viendo a un Dios tremendamente asombroso que probablemente cada día dejaba su trono en el cielo y bajaba a la tierra a ver cómo iba su amada creación y se paseaba con la obra cumbre de la creación, con Adán y Eva. Él se tomaba la molestia cada día de pasear con ellos, de pasar largo rato con ellos, caminando entre el huerto. Me imagino a Dios caminando al lado de Adán y Eva por aquel precioso jardín que Dios había creado para el deleite de ellos, charlando amigablemente como podemos pasear con cualquiera de nuestros hijos, con total libertad y confianza. Cuando veo cómo mis nietos me preguntan cosas y a veces se asombran de mi respuesta, me imagino a Adán y a Eva charlando con Dios durante sus largos paseos, preguntándole a Dios todo aquello que les viniera a la cabeza. Y me imagino a Dios, a ese Dios tan grande y poderoso, respondiendo con paciencia, con amor, con cariño y con ternura, de manera que Adán y Eva lo pudieran entender. También veo cómo Dios actúa de una manera asombrosa cuando ese día, el día en que Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, desde el cielo Dios ve a Adán y a Eva pecando, porque no creamos que se le pasó desapercibido, que el hecho de que Dios bajara a la tierra y preguntara: Adán y Eva, ¿dónde estás? Es que Dios no sabía lo que había pasado. Dios desde su trono en el cielo vio con profundo pesar y dolor en su corazón la traición de Adán y Eva. Y a mí me demuestra un amor asombroso de Dios, el que no bajó en ese momento lleno de ira para castigar y borrar de la faz de la tierra a Adán y a Eva. Yo la verdad es que no hubiera actuado así.
Pero Dios es asombroso. Dios, a pesar de ver la desobediencia de aquellos a quienes había creado con tanto amor, con tanto esmero, con tanto cariño, y a quienes había colmado de atenciones y de cuidados, que no necesitaban nada, que no necesitaban más sabiduría que la que Dios les había dado y que la que Dios le podía ir transmitiendo conforme ellos le fueran preguntando. Sin embargo, Dios, ese Dios tan grande y asombroso, se guarda su enojo. O yo diría más que su enojo, se guarda la tristeza que la desobediencia le ha producido y baja a la tierra a ver si Adán y Eva corren a él arrepentidos, pidiéndole perdón. Pero viendo Dios que se han escondido, en vez de acudir a él pidiéndole perdón, para darles otra oportunidad para el arrepentimiento, con toda dulzura y cariño, Dios llama a Adán para ver si al oír su voz amorosa muestra el más pequeño signo de arrepentimiento. Pero el pecado que había entrado en Adán y Eva ya había hecho estragos en sus corazones, y en vez de actuar con humildad ante con quien tanto amor les había mostrado, responden con soberbia cuando Dios les pregunta si le habían desobedecido. Si seguimos leyendo en Génesis 3, veremos como tanto la respuesta de Adán como la respuesta de Eva están llenas de orgullo y soberbia. Porque, por ejemplo, Adán, en vez de humillarse ante Dios y decirle: sí, Dios, he pecado, sí, te he desobedecido, perdona, en vez de eso, le responde a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, lo que Adán viene a contestarle a Dios es: yo no tengo la culpa la tienes tú por haberme dado por compañera a esa mujer que me dio del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ante la respuesta de Adán, si seguimos leyendo en este capítulo, vemos como Dios se muerde la lengua y sigue mostrándose como un Dios asombrosamente bueno y paciente. Y con la lengua mordida, de forma calmada, se dirige a Eva y le hace la misma pregunta, y Eva le responde de forma similar a Adán. Así que en vez de explotar contra Adán y Eva, como haríamos cualquiera de nosotros, sigue haciendo gala de su inmenso y profundo amor y de su paciencia, y los deja de lado de momento. Prefiere dejarlos para que vayan reflexionando de la gravedad de lo que han hecho. Y porque evidentemente Dios no podía pasar desapercibido el pecado, no podía dejar sin castigo el pecado, porque Dios, además de amor, es un Dios justo. Pero de momento prefiere dirigirse a la serpiente y dejar para después la sentencia por el pecado de Adán y Eva. ¿Y por qué dejar para después la sentencia contra el pecado de Adán y Eva? Porque dado que la consecuencia del pecado era tan dura que implicaba la maldición de la tierra, la condena a la muerte física y lo que es más grave, la condenación eterna, Dios sabía que esa sentencia podría destruir emocionalmente a Adán y a Eva. Y era tanto el amor que Dios sentía por ellos que se preocupaba aún en medio del dolor de la desobediencia, que la desobediencia le había producido, de que el castigo no nos destruyera por completo. Así que primero se dirige a la serpiente para darle la sentencia a la serpiente, porque en medio de la sentencia contra la serpiente, Dios iba a dejar caer la manera en la que el ser humano iba a poder librarse de las consecuencias del pecado. De esta manera, Dios impedía que la desesperanza
desesperanza y el desánimo por quedar sin la más mínima esperanza de salvación se apoderaran de Adán y Eva al oír la sentencia a la serpiente, ya que en medio de las tinieblas que pudiera producirse en la mente de Adán y Eva la sentencia, Dios enciende una luz a la esperanza. No me digáis que no es de ser un Dios asombroso al tener tanto cuidado, al demostrarle tanto amor al ser humano, ya que a pesar del dolor que la desobediencia de Adán y Eva le habían producido, Dios tiene tanto cuidado y manifiesta tanto amor por el ser humano para que no se sienta sin esperanza. Vamos a ver ahora el rayo de luz y de esperanza que Dios enciende en medio de la condena a la serpiente. Vamos a leer en el versículo 15 de Génesis 3. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Estas palabras que Dios le dice a la serpiente, las está diciendo también para que Adán y Eva las escuchen. Es como un mensaje a navegantes. Es la primera profecía o el primer anuncio acerca de la venida del Mesías a la tierra para derrotar de forma definitiva al principado de las tinieblas y abrir el camino al Padre, para que todo aquel que aceptara el sacrificio del Mesías pudiera escapar de la consecuencia más grave de la sentencia contra la humanidad, la condenación eterna. Ahora vamos a saltar de la creación del ser humano, vamos a saltar al primer gran juicio de Dios contra la humanidad. Y hoy nos vamos a quedar aquí en el primer gran juicio de Dios contra la humanidad como consecuencia del aumento de la maldad en la tierra, porque a partir del pecado de Adán y Eva, la moralidad del ser humano entra en decadencia y la violencia aumenta a unos niveles impensables. Y vamos a ver en este gran juicio cómo Dios es un Dios tremendamente asombroso, que se cuida del más mínimo detalle. Como podéis imaginar, me estoy refiriendo al diluvio universal. Y podemos apreciar lo asombroso de Dios en que, sabiendo la destrucción que iba a producir el diluvio, aún así, Dios decide salvar a un hombre junto a su familia directa para preservar la supervivencia de la humanidad. Dios, igual que en tiempo de Adán, podía haber destruido a Adán y Eva y haber borrado de la tierra a la humanidad, pero una vez más Dios decide, por el amor que nos tiene, preservar la vida de la humanidad. Y no solo salva a Noé, sino que salva también a toda su familia directa, es decir, a sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y quiero que nos demos cuenta que en ningún sitio de la Biblia nos dice que los hijos de Noé fueran diferentes al resto de los habitantes de la tierra. Solo nos dice y especifica claramente que solo Noé era un hombre justo y perfecto entre los hombres de su tiempo. Pero no se nos dice nada de sus hijos. Pero aún así, Dios los salva para evitar el profundo dolor en el corazón de Noé al ver morir a sus hijos y a sus nueras. Pero además, al salvar a los hijos de Noé, puede preservar la humanidad, porque Noé ya era anciano, tenía 600 años cuando Dios le dice que construya el arca. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época los hombres vivían muchísimo más tiempo que ahora, dado que ahora nacemos ya con problemas hereditarios
heredados de generación en generación. Hay un principio físico que dice que ninguna copia es mejor que el original, ¿vale? Entonces, nuestro ADN cada generación se va copiando y va corrigiendo ciertos errores, pero se van produciendo otros errores. De tal manera que cada vez nuestro ADN está más deteriorado. Entonces, si nos vamos remontando al origen en el que el ADN estaba en perfecto estado, no había ningún problema hereditario, teniendo en cuenta que vivían en un ambiente muchísimo mejor que el que vivimos ahora, sin ninguna contaminación, y además se alimentaban de cosas naturales, la vida del ser humano era muchísimo más longeva. De hecho, creo que fue el bisabuelo o el tatarabuelo de Noé, fue el hombre que más ha vivido en la tierra, que fue Matusalén, que vivió 969 años. Pero el caso es que Noé de todas maneras ya era anciano, tenía 600 años. Por tanto, para preservar la humanidad, Dios tuvo que salvar también a los hijos de Noé. Para no cansaros con mucha lectura, porque la historia del diluvio ocupa varios capítulos del Génesis, no vamos a leer todo lo ocurrido en el diluvio, solo quiero centrarme en 3 detalles que muestran lo asombroso de Dios. El primero, aunque a priori no se vea la relación, se encuentra en el relato de la creación. El segundo está en los últimos días antes del derramamiento del juicio sobre la tierra, y el tercero es justo antes de que empezara a llover. Para el primer detalle os voy a leer el final de lo que ocurrió cada día de la creación. Si queréis, para no perder tiempo, no hace falta que lo busquéis, yo os lo leo porque voy a leer solamente el final de cada día de la creación. Y en casa podéis leerlo entero, es Génesis capítulo 1, os daréis cuenta de todo lo que dice y el orden en que Dios hace la creación. El caso es que en el primer día de la creación Dios separa la luz de las tinieblas, y en el versículo 4 nos dice: y vio Dios que la luz era buena. El segundo día de la creación Dios separa el agua que hay en el firmamento del agua que hay en la tierra. No se descubre el lugar seco. En la tierra hay una amalgama de agua y tierra que Dios separa del agua del firmamento. Y en el versículo 8 dice: al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. El tercer día de la creación Dios hace 2 cosas. La primera es separar el agua de la tierra, es decir, saca a reducir partes secas en la tierra. Y leemos en el versículo 10: a las partes secas llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Lo segundo que hizo el tercer día fue crear las plantas, y al final del versículo 12 y el 13 dice: y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Y si leéis el resto de los días de la creación, os daréis cuenta de que siempre repite lo mismo al final de cada día: y vio Dios que era bueno. Sin embargo, no sé si os habéis dado cuenta que no todos los días lo dice. Si hacemos una lectura detenida, nos daremos cuenta de que en el segundo día de la creación Dios nos dice que era bueno. ¿Y por qué Dios no dice que era bueno? Recordad, lo que hace en el segundo día es separar el agua que hay en la tierra del agua que hay en el firmamento. Y aunque el agua del firmamento es buena porque nos protege de la radiación perjudicial del sol, Dios no dice que era bueno porque sabía, en su conocimiento anticipado de las cosas, sabía que ese agua que él ponía en el firmamento iba a ser el instrumento que él iba a tener que usar para ejecutar su primer gran juicio sobre la tierra. Y por eso, a pesar de ser un juicio justo, él no podía decir que era bueno, porque le iba a producir un gran dolor en su corazón tener que destruir a casi toda su creación, y en especial a casi todos los seres humanos, el objeto principal de su amor. Danos cuenta de lo asombroso y maravilloso de Dios,
de cómo se cuida hasta el más mínimo detalle, de no decir en el segundo día de la creación que era bueno, porque lo que hacía en el segundo día, a pesar de ser bueno, iba a tener que usarlo para ejecutar su juicio contra su amada creación. Para hablar del segundo detalle que nos muestra lo asombroso de Dios en el juicio del diluvio, se encuentran los momentos previos a ese juicio. Vamos a leer en Génesis capítulo 7. Vamos a leer el versículo 4, pero en los versículos 1 al 3, Dios le dice a Noé que se meta en el arca con su familia y con 7 parejas, no una, con 7 parejas de animales limpios y una pareja de los animales que no son limpios. Todo esto para preservar cada especie. Daros cuenta que, aunque a veces pensamos solamente en el tiempo del juicio, Noé estuvo 1 año en el arca. Por tanto, les dio tiempo también a reproducirse. ¿Vale? Entonces, vamos a leer el versículo 4 donde se nos dice: y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Imaginémonos la escena. Cuando Noé terminó el arca, se metieron en el arca Noé y su familia, junto a todos los animales que Dios quiso salvar de la destrucción. Y a partir de ese momento, todo estaba listo para el comienzo del juicio, salvo el pequeño detalle de que la puerta estaba abierta. Así que el juicio de Dios no comenzó de inmediato. ¿Pero por qué el juicio de Dios no comienza de inmediato? Porque Dios es tan asombrosamente paciente que todavía dejó 7 días sin que comenzara el juicio para dar un último periodo de gracia a la humanidad, para que si alguien se arrepentía tuviera tiempo de entrar en el arca junto a Noé y a su familia, porque la puerta estaba abierta. Y daros cuenta que se calcula que Noé tardó más o menos 120 años en construir el arca. Y según nos dice Pedro, en su segunda carta, Pedro nos dice que Noé fue pregonero de justicia, es decir, no solamente se ocupó en construir el arca, sino que además en sus ratos libres, o mientras iba cargando con los troncos, iba predicando el arrepentimiento para que la gente pudiera arrepentirse de sus pecados. Pero la gente no hizo caso. Nadie le creyó. Es decir, los que vivieron con Noé tuvieron alrededor de 120 años para arrepentirse, porque durante estos 120 años Noé les estuvo predicando el arrepentimiento. Sin embargo, no quisieron creer. Pues aún así, Dios les dio 7 días de gracia, en los que supongo que Noé no cesó en su labor de pregonero de justicia, y me lo puedo imaginar cada día poniéndose al borde de la puerta, predicando desde el arca el arrepentimiento, haciendo llamamientos a sus conciudadanos y a su familia, porque aparte de hijos, Noé tenía hermanos, tenía sobrinos, tenía diferentes familiares en diferentes grados. Así que yo me lo puedo imaginar desde la puerta del arca en sus últimas predicaciones, con desesperación, pidiéndoles que por favor que se arrepintieran y que subieran al arca. Dios les dio 7 días de gracia a pesar de los 120 días que habían estado escuchando a Noé anunciar el juicio inminente. Así que si nadie se convierte cuando nosotros predicamos y advertimos del juicio de Dios y que la condenación eterna en el infierno espera a todo aquel que no se arrepiente, no nos desanimemos. Noé no se desanimó hasta el último momento.
Yo sinceramente, si hubiera sido Dios, nada más Noé hubiera terminado y todos estuvieron en el arca, hubiera comenzado a derramar mi juicio. Porque bastante tiempo habían tenido los habitantes de la tierra durante esos 120 años para arrepentirse. Pero Dios es tan asombrosamente paciente y en general es tan asombroso que nos ama tanto a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad, que todavía les dio un periodo de 7 días de gracia en los que los habitantes de la tierra pudieran salvarse. Pero el fin de este plazo de descuento de 7 días de gracia que Dios le dio a la humanidad nos lleva al tercer detalle que muestra lo asombroso de Dios en todo lo sucedido en el diluvio. Porque cuando concluye este periodo de descuento, que en el fútbol se llama el periodo de descuento, que es lo que añade el árbitro, pues en este periodo de 7 días de gracia que Dios añade para que los hombres y mujeres se arrepientan, terminado este periodo de gracia, Dios dio el pitido final. Y en este pitido final podemos ver también cómo nuestro Dios es un Dios asombroso. Vamos a leer en Génesis capítulo 7 y versículo 16. Génesis capítulo 7, versículo 16 dice: los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Dios es tan asombroso que a pesar de ser infinitamente grande, se cuida hasta el más mínimo detalle. Vemos como Dios no hizo que Noé cerrara la puerta del arca, lo cual hubiera podido tener consecuencias nefastas, desastrosas para la conciencia de Noé, ya que hubiera podido sentirse el responsable de impedir la salvación del resto de su familia y de sus vecinos. Porque yo me imagino que nada más comenzar a caer las primeras gotas de lluvia, todo el mundo se agolparía en la puerta del arca y la golpearían pidiéndole a Noé que les abriera la puerta, porque os recuerdo que hasta ese momento nunca antes había llovido sobre la tierra. La Biblia explica que desde la creación hasta ese momento de la tierra subía vapor de agua que regaba la tierra. Así que cuando la gente vio caer las primeras gotas de agua del cielo, enseguida les vino un baño de realidad y se dieron cuenta del grave error que habían cometido de no creer a Noé. Y supongo que entrarían en pánico al ver que el juicio de Dios era real y estaba comenzando. Así que todos acudirían en tromba a la puerta del arca a suplicarle a Noé que les abriera la puerta. Cosa que si él hubiera tenido la responsabilidad de cerrarla, no sé si se hubiera podido resistir la tentación de abrirla. Pero Dios no cargó en Noé la responsabilidad de cerrar el arca. Así que tampoco tuvo la responsabilidad de no abrir la puerta ante las súplicas de su familia y de sus vecinos. Daros cuenta del asombroso amor de Dios por Noé, que liberó a Noé del cargo de conciencia que hubiera supuesto para él poder abrir la puerta y no hacerlo. Así que Noé no tuvo ninguna opción, no tuvo ninguna culpa en la muerte del resto de la humanidad, porque él hizo todo lo posible para que se salvaran, siendo pregonero de justicia durante 120 años y 7 días, y no cerrando él la puerta. Pero cuando la paciencia de Dios llegó al límite, Dios, a pesar de ser asombrosamente amoroso, también es asombrosamente justo. Por lo que cuando su paciencia llegó al límite, tuvo que ejecutar sus juicios. Pero ante la necesidad de ejecutar sus juicios sobre la tierra, Él liberó a Noé de toda responsabilidad emocional.
asumiendo él mismo en persona, la responsabilidad de cerrar la puerta. Pero, ¿por qué Noé no le pudo abrir a la gente cuando se abordaron la puerta? Muy sencillo, porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Esto lo podemos ver también al final del diluvio. Podéis leerlo vosotros en vuestras casas, en Génesis capítulo 8 se nos relata al final del diluvio. En este capítulo se nos explica que Noé abrió la ventana, porque Dios le había hecho hacer una ventana al arca. Noé abrió la ventana que le había hecho al arca. Pero en ningún sitio se nos dice que Noé abriera la puerta que Dios había cerrado, sino que se nos dice que Noé quitó la cubierta del arca. Porque insisto, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Pero también cuando Dios abre una puerta, no te preocupes ni te angusties, porque si Dios te abre una puerta, nadie te la podrá cerrar. Para terminar, solo quiero que reflexionemos acerca de si nosotros vamos a tomar la actitud de Noé de creer y obedecer a este Dios tan asombrosamente grande y amoroso, o vamos a tomar la actitud de los demás habitantes de la tierra de no creer el aviso de que el juicio de Dios está por caer sobre la tierra. Esperaremos a que Dios cierre la puerta y sea ya demasiado tarde para nosotros, o responderemos al llamado al arrepentimiento y entraremos en el arca. Es nuestra decisión, como lo fue la de los habitantes de la tierra en tiempos de Noé. Las consecuencias de su mala decisión ya la conocemos. Fueron todos destruidos. Y las consecuencias de no responder hoy en día al llamado al arrepentimiento es la condenación eterna. ¿Qué harás con tu vida? Si quieres entrar en el arca de salvación, tienes que arrepentirte de tus pecados e invitar a Jesús a entrar en tu corazón. No esperes a mañana. Mañana tal vez ya sea demasiado tarde, porque tal vez mañana Dios ya haya cerrado la puerta. A lo mejor alguien de los que estaban escuchando a Noé pensaron, bueno, mañana lo escucharé y a lo mejor entro con ellos en la arca. Pero ese mañana fue demasiado tarde, porque al séptimo día Dios cerró la puerta. No lo dejes para más tarde, porque tal vez sea ya demasiado tarde, porque Dios te haya cerrado la puerta para ti y te llame a su presencia esta misma noche, para que rindas cuentas de lo que has hecho con la vida que Él te ha dado. Porque la vida no te la han dado tus padres, la vida te la ha dado Dios. Si quieres entrar en el arca de salvación y aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, yo quiero pedirte que tú perdones mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Asumo la responsabilidad y la culpa de mi maldad y te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado, que me limpies de toda maldad. Y te abro la puerta de mi corazón para que tú puedas entrar en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón para que tú puedas reinar sobre mi vida. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a oír tu voz. Te pido que tú reines, que estés sentado sobre el trono y tú reines en mi vida y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Como todas las semanas, quiero decirte que si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia, y miembros del cuerpo, y los miembros del cuerpo no podemos vivir separados los unos de los otros.
Pero si no has hecho la oración que necesites, no sabes cuándo Dios va a cerrar la puerta de tu vida y cuándo Dios te va a llevar a su presencia. Así que no lo dejes para mañana, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está llamando al arrepentimiento y te está diciendo que entres en el arca. No lo dejes para mañana, porque con Dios no se puede jugar. Y muy importante también, si Dios te habla algo, te pido que tú compartas este mensaje, este culto en tus redes sociales, para que el Evangelio se vaya extendiendo cada vez más. Un abrazo muy fuerte para todos, cada uno de vosotros. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, podéis venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque quiero advertir que este domingo próximo no tendremos reunión presencial en este lugar, sino que nos uniremos por Facebook a la Iglesia del Puerto de Sagunto. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.girdofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, no hay ninguna dificultad, sin acentos, sin mayúsculas, sin guiones, todo junto. Iglesia Génesis. Girdofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.